Es una bendición podernos unir esta semana y durante estos días para buscar de la presencia de nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, para que me acompañen. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la bendición de Dios para estudiar su palabra. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu abrazo mañanero. Gracias porque esta mañana nos sentimos amados, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, dice tu palabra. Señor, permite que al iniciar nuestras actividades este día y venir ante ti juntos, Señor, podemos recibir la unción de tu Santo Espíritu, podemos ser empoderados, Señor, y direccionados para andar este día en victoria. Oramos para que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos llegado, hermanos, al cuarto día de las 40 madrugadas. En este programa, esta semana llevamos 3, pero en realidad, como comenzamos desde el domingo, este es el día número 4. Hoy el título es ¿Cómo entender el lenguaje de Cristo? Este es el tema de esta mañana. Y a partir de hoy se añade una tarea al grupo. Tome nota porque esto es muy importante. Usted debe añadir a su programa de encuentros con Dios, debe añadir 5 hermanos que no son miembros de la iglesia por los cuales usted va a orar. Tiene que buscar su libretita, decir, ok, por cuáles hermanos yo voy a orar. 5. También usted va a añadir a su listita 5 personas que no van a la iglesia, pero que son amigos, personas, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, familias que aún no van a la iglesia, pero que usted quiere orar por ellos para que tengan un encuentro con el Señor. Debe añadir a su listita también 5 personas. Esa es la tarea. En el día 4 se añade esa tarea. Así que tome nota y a partir de ahora usted va a ser un elemento de bendición. Usted va a ser usado por Dios para interceder en favor de alguien más. También quiero mencionar que cargué en este grupo los 2 materiales que estamos usando. Si usted no los tiene en físico, puede descargarlos y estamos en el libro que se llama Comunión y Santidad. Ahí están aquí en este chat, entonces usted puede descargarlo. Bueno, hablar con Dios y oír su voz debe ser nuestra primera tarea durante las primeras horas de cada mañana. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo en tu página 69 y 70. Allí hay una frase que es muy conocida dentro del mundo adventista. Dice, conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo y sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Entonces, esta cita que es poderosa habla acerca de el interés que cada uno de nosotros debe mostrar para comprender cuál es el programa de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo entender a Cristo? Quiero que vayan a su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8. En ese capítulo, Jesús tuvo una fuerte discusión con un grupo de líderes de aquel entonces. Y en esa discusión muy fuerte, Jesús acusó a ese grupo de no ser hijos de Dios, de ser hijos del diablo. Una discusión muy fuerte espiritualmente hablando que Jesús tuvo con ese grupo. Y entre las cosas que Jesús dijo está el versículo número 43. Jesús está discutiendo porque
ese grupo de líderes cristianos no logran entender cuál es la misión de Cristo y sin embargo ellos discuten que ellos son hijos de Dios. Pero Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, entonces ustedes me entenderían a mí. Dice el versículo 43 y es una pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Miren ustedes qué pregunta más interesante. Dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Es decir, estas personas estaban escuchando, estaban oyendo a Jesús, pero en realidad no estaban escuchando, es decir, no estaban entendiendo. Por mucho, por Jesús trataba de explicarles, pero ellos estaban bloqueados, no lograban percibir cuál era el lenguaje espiritual de Jesús. En Marcos capítulo 4, versículo 24, también Jesús hizo o dio un consejo. Jesús dijo, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido. Y aún se añadirá a vosotros, dice, lo que oís. Aunque nosotros siempre nos centramos en la frase con la medida que medís serás medido, pero en realidad el énfasis de ese versículo está en lo que oímos. Jesús dice, tengan cuidado con lo que oyen, porque de acuerdo a eso se les va a añadir. Entonces, esta mañana se añade un elemento más a lo que hemos venido estudiando. Hemos dicho que es importante estudiar la palabra, hemos dicho que es importante orar, hemos dicho que es importante contarle a la gente de lo que aprendemos y hemos dicho que es importante pasar tiempo con el Señor. Ahora añadimos, es importante escuchar. No solo oír, sino escuchar, entender qué es lo que se está diciendo. Muchas personas oyen, muchas personas escuchan, pero no entienden. Y muchas veces eso también afecta nuestra vida espiritual. Podemos hacer lecturas corridas de la Biblia y quedar igual. Algunas personas dicen, yo no leo Apocalipsis porque no lo entiendo. Yo no leo porque no lo entiendo. Bueno, Jesús ahora nos habla de eso, que es necesario entender. También en Deuteronomios 30, versículo 20, ahí nuestro amado Dios dijo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de vida. El énfasis dice, atendiendo a Él, es decir, no solo escuches, trata de reaccionar, trata de entender lo que se está diciendo. En Josué, capítulo 22, versículo 5, también la palabra de Dios da un consejo. Dice, solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Dios, ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. El énfasis está en ser diligente, en escuchar, en entender qué es lo que Dios está hablando. De ahí que podemos decir esta mañana que Dios tiene un programa para cada día de la vida del cristiano. Al iniciar cada día necesitamos conocer por sí mismo cuál es la voluntad de Dios en su palabra para mi vida. Y entonces, ¿cómo puedo descubrir yo cuál es la voluntad de Dios para cada día, para mi vida? Entonces, necesitamos revisar de alguna manera los principios espirituales para el plan de Dios para su vida en su palabra. Y entonces ya hemos mencionado, y esto va a estar siendo repetido en los primeros días, pero usted y yo necesitamos aprender a comulgar, a tener comunión con Dios por medio de la oración, la lectura de la Biblia. Y hoy vamos a añadir dos conceptos muy importantes, oír y escuchar. Número 2, oír y obedecer. Repasemos, oír y escuchar o entender. Y número 2, oír y obedecer. Y al hablar de eso es importante que nosotros entendamos, hermanos, que cuando nosotros oramos no siempre es
que nosotros tenemos que estar hablando, diciendo cosas, pidiendo cosas. Cuando nosotros hablamos con Dios, ojalá también tuviéramos un momento silente para entender, para comprender, para percibir qué es lo que Dios espera de nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra, también nosotros tenemos que entender en su palabra cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, en Mateos 22, 29, Jesús está exponiendo un principio que es muy importante. Dice ahí la palabra del Señor. Pero vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, la falta de una relación diaria con Dios durante las primeras horas de cada día afecta nuestro discernimiento en todos los aspectos de la Biblia. Entonces, hermano, cuando usted lee la palabra y no entiende, repase, vuelva a leer, diga al Señor qué es lo que está diciendo aquí, qué es lo que usted quiere decir, qué es lo que yo debo entender. Recuerde que Jesús había dicho que, o en su palabra dice que el hombre natural no logra entender las cosas del Espíritu. Entonces, por eso debemos estar atentos para no ser engañados. En Mateos 8:18, Jesús dijo que hay un problema que muchas veces afecta a los seres humanos. Dijo, teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen. Hermanos, ese es un problema serio en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros sí podamos y hagamos lecturas, pero no logramos ver el mensaje de Dios. Puede ser que podamos escuchar la palabra de Dios, pero no logramos percibir cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. En Apocalipsis 7, el profeta Juan había dicho, y yo me parece que es una invitación muy especial que la Biblia hace. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es muy importante, hermano. No solo es escuchar, sino Dios requiere que nosotros oigamos y entendamos su palabra. Así que ese es el desafío que tenemos de esta mañana. Cuando usted va a la presencia del Señor y abre el libro sagrado, usted tiene que decir, Señor, ¿qué es lo que usted me va a enseñar hoy? ¿Cómo debo entender hoy su palabra? Entonces, el énfasis nuestro debe estar en prestar atención. Nada en este mundo debería recibir más atención que el tiempo, la atención que nosotros le damos a Dios y a su palabra. Necesitamos entender, descifrar la voz de Dios, hermanos. Eh, eh, este es un espacio, un momento en el que nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración. Quiero oír tu voz. Ayúdame a que tu voz sea lo más claro posible para mí. Ayúdame a poder percibir y hacer como el niño Samuel que dijo, habla porque tu siervo oye. Y entonces dispóngase a leer la palabra del Señor. En Proverbios 8:34 la palabra dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Y el profeta Amós escribió en Amós 8, versículo 11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero escuchen esto, hermanos, dice, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Qué tremendo. Vienen días, dice, en los que el Señor va a sensibilizar nuestro deseo de adquirir conocimiento de la palabra del Señor. Y no puede ser, hermanos, que otros busquen de la palabra del Señor y nosotros a veces nos sintamos cómodos con un poquito, ahí una untadita, digo yo, de la palabra del Señor. No, hermanos, tenemos que atender, desear. Entonces, aquí hago una pregunta esta mañana. ¿Cuál es el mayor deseo de su corazón al inicio de cada día? Si su respuesta es, mi mayor deseo es ir a la presencia de Dios y escuchar, descubrir cuál es el programa que Dios tiene para mi vida, entonces, hermanos, quiero invitarle para que siga y profundice en ese deseo.
si su deseo o si su respuesta es no, no siento deseos, no es mi prioridad, entonces deténgase inmediatamente y analice cuáles son sus prioridades. Alguien dijo en alguna vez, y esta frase me llamó la atención y usted puede tomarle nota también, las crisis van y las crisis vienen para ver quién es. Y hay mucha razón en eso. Hermanos, la verdad es que cuando no desarrollamos el hábito de buscar a Dios cada mañana, entonces, hermanos, las crisis van a llevarnos a que busquemos a Dios. La persona que no busca a Dios en tiempo de paz lo va a hacer en tiempo de crisis. Ante una situación difícil, entonces va a tener que levantar sus ojos al cielo y buscar ayuda. Pero ese no es el plan. El plan de Dios es que nosotros no necesitamos estar en crisis, pero sí necesitamos entender que Dios es el amo y Señor de nuestra vida. Así que no olviden, hay que oír, pero también hay que entender. Número 2, hay que oír, pero también hay que obedecer. Quiero leer unos pensamientos, dos pensamientos uno es de Proverbios 8:17 y el otro es de Jeremías 29, versículo 13. Dice Proverbio, yo amo a los que me aman hallan los que temprano me buscan. Miren qué principio más importante. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Y Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces ahí está el énfasis, hermanos. Nosotros tenemos que ponerle atención, ponerle deseos, ponerle ganas, como se dice, para buscar de nuestro Dios. Y lo siguiente es algo que leí esta mañana en el capítulo que me tocaba leer a mí, que es Santiago capítulo 1 y los versículos 22 y 23. Ahí la palabra de Dios dice, pero sed hacedores de la palabra. Eso tiene que ver con la obediencia. Y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El énfasis de este versículo, hermanos, es que nosotros tenemos que no solo leer, poner en práctica, obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Así que para finalizar, tengo que recordarles, hermanos, que nosotros podemos entender el lenguaje de Cristo. Y entonces, ¿por qué los contemporáneos, por qué aquellas personas que discutían de Jesús, por qué no entendieron, por qué eran incapaces de oír y entender lo que él decía? Hermanos, porque ellos no estaban interesados en entrar en comunión con Cristo. Entonces, cuando usted y yo tenemos interés de buscar de Dios, entonces comenzamos a entender el plan de Dios para nuestra vida. Entonces es muy importante para que nosotros podamos ir creciendo en la fe. Tenemos que crecer. El apóstol Pablo dice, mire ya, para que ya no sean niños fluctuantes, sino adultos en la fe. Entonces requerimos, hermanos, tener el principio de profundizar. Y esta mañana hemos aprendido dos aspectos nuevos. Oír para entender, oír para obedecer. Y eso requiere, hermanos, mucha, pero mucha atención. Bueno, quiero finalizar recordando esta mañana la cita que estamos repasando todos los días. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Que Dios pueda usarte, bendecirte este día y recuerda tener oído sensible para escuchar y entender la voz de Dios. Y luego
que Dios te dé el valor para obedecer y hacer lo que Dios manda en su palabra. Permítame orar esta mañana. Bendito Dios y Padre, gracias te damos porque podemos esta mañana tomar un tiempito para reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos mostrar mayor interés en nuestro acercamiento hacia ti. Pero, Señor, no queremos ser someros en nuestra relación contigo. Queremos profundizar, queremos, Señor, escuchar, queremos entender, queremos comprender cuál es tu voluntad, cuál es el plan tuyo para nuestra vida. Señor, hoy, esta mañana, también añadimos a la misión orar por 5 hermanos y 5 personas, amigos que queremos llevar a Cristo Jesús. Luego, Señor, danos el valor para que podamos obedecer, hacer, poner en práctica todas las enseñanzas de tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga al iniciar este día.